El recuerdo del último episodio todavía pesaba en el aire de Valle Salvaje como una niebla densa que se resistía a disiparse. La aparente calma tras los días festivos no había traído descanso, sino una inquietud más profunda, una sensación compartida de que algo se había quebrado sin remedio. Las miradas eran esquivas, los silencios más largos, y cada paso dentro de la casa grande parecía resonar con un eco de amenaza latente. Victoria llevaba esa inquietud clavada en el pecho desde primera hora de la mañana. Caminaba por los pasillos con la espalda erguida, pero por dentro sentía como el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Había pasado demasiado tiempo creyendo que podía controlar cada movimiento, cada alianza, cada mentira. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que los hilos se enredaban incluso en sus propias manos, y que Dámaso no era ya un peón manipulable, sino una sombra que crecía sin obedecerla. José Luis, en cambio, no se molestaba en disimular su furia. El duque había pasado la noche en vela, rumiando la idea de haber cedido terreno, de haber permitido que alguien como Dámaso se convirtiera en un enemigo con poder real. Cuando finalmente se encontró frente a Victoria, no hubo palabras suaves ni rodeos inútiles. Su mirada estaba cargada de reproche, de un desprecio que no nacía solo de la traición, sino del miedo a verse atrapado por decisiones pasadas. Victoria intentó defenderse, recordándole que no todo estaba bajo su control, que había hecho lo posible por mantener las promesas. Pero José Luis no quiso escuchar excusas. Para él, la situación era clara. Victoria había fallado, y ese fallo los había empujado a ambos hacia un abismo del que ya no se salía con simples maniobras de salón. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una amenaza apenas velada, una advertencia de que, si ella no era capaz de frenar a Dámaso, él mismo se encargaría de hacerlo, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, lejos de ese enfrentamiento cargado de tensión, Luisa intentaba recomponer su lugar en el valle tras su regreso. Se movía con cautela, como si cada gesto pudiera despertar sospechas o reproches. Sentía a Alejo distante, extraño, y esa frialdad le dolía más que cualquier acusación abierta. No sabía que, en silencio, se estaban decidiendo cosas que afectaban directamente a su futuro, y que su nombre seguía siendo moneda de cambio en los tratos más oscuros del duque. La advertencia de José Luis llegó hasta ella como un golpe seco. No hubo rastro de gratitud en sus palabras, ni reconocimiento alguno por lo que había sufrido. Para él, salvarle la vida no cambiaba nada esencial. Luisa seguía ocupando el mismo lugar insignificante en su escala de valores. Esa indiferencia calculada fue, para ella, una confirmación cruel de que nunca sería vista como algo más que una molestia tolerada. Al mismo tiempo, en otro rincón del valle, Matilde intentaba aferrarse a la esperanza de que nada más se interpusiera entre ella y su boda. Había pasado demasiadas pruebas, demasiados duelos, como para aceptar otro golpe del destino. Sin embargo, la sombra de Victoria se extendía incluso sobre ese anhelo sencillo. La duquesa, moviéndose con la precisión de quien sabe exactamente dónde tocar, consiguió paralizar la celebración, sembrando el caos y la frustración allí donde debía haber alegría. Atanasio reaccionó con una furia que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. La humillación, el sentimiento de haber sido manipulado una vez más, lo llevaron a pronunciar palabras que no tenían vuelta atrás. Hablar de matar a Victoria no fue un arrebato vacío, sino la expresión desesperada de alguien que se sentía acorralado, privado de todo aquello que le daba sentido. Martín, testigo impotente de la escena, solo pudo lamentar en silencio cómo el futuro de su hermana se desmoronaba ante sus ojos. Por su parte, Dámaso observaba cada uno de estos movimientos con una calma inquietante. No necesitaba levantar la voz ni imponer su presencia de forma explícita. Sabía que su mayor fuerza residía en el miedo que inspiraba, en la certeza de que no tenía nada que perder. Cuando Victoria intentó advertirle de las consecuencias de provocar a José Luis, él no se mostró intimidado. Al contrario, parecía disfrutar de esa tensión, de saber que ambos dependían, en mayor o menor medida, de su silencio. La situación se volvió aún más turbia cuando Mercedes, en un gesto que nadie esperaba, cruzó una línea peligrosa. Su cercanía con Dámaso no fue solo un acto impulsivo, sino una señal de que las lealtades en Valle Salvaje estaban cambiando, o quizá revelando su verdadera naturaleza. Ese beso, cargado de ambigüedad, añadió una nueva capa de incertidumbre a un escenario ya de por sí inestable. Mientras tanto,
Bárbara no podía ignorar la inquietud que le provocaba la actitud de Irene. La posibilidad de que su amiga abandonara el valle para marcharse a Burgos despertaba en ella un temor difícil de explicar. No era solo miedo a la distancia, sino la intuición de que ese viaje podía marcar un antes y un después, una ruptura definitiva con todo lo que hasta ahora había mantenido cierto equilibrio. Victoria, consciente de que necesitaba mantener el control al menos sobre alguien, no dudó en recordar a Martín que su misión aún no había terminado. La boda frustrada era solo un paso dentro de un plan más amplio, uno que exigía sacrificios y silencios incómodos. Martín, atrapado entre la lealtad y el cansancio, aceptó esa carga con resignación, sin saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Así, el valle despertaba un nuevo día marcado por amenazas cruzadas, advertencias crueles y alianzas cada vez más frágiles. Nada parecía seguro, y cada decisión, por pequeña que fuera, tenía el potencial de desatar una tormenta mayor. En Valle Salvaje, la calma nunca era más que un espejismo antes del próximo golpe. La tensión no se disipó con el paso de las horas, al contrario, fue tomando cuerpo, infiltrándose en cada rincón de la casa grande como un veneno silencioso. Victoria sabía que ya no bastaba con aparentar control. Cada gesto suyo era observado, cada palabra podía volverse en su contra, y la certeza de estar siendo cercada por sus propias decisiones la obligaba a medir incluso la forma de respirar. Aquella mañana comprendió que el margen de error se había reducido a nada. José Luis, encerrado en su despacho, repasaba mentalmente los nombres y los rostros que habían contribuido a llevarlo hasta ese punto. No se sentía derrotado, pero sí traicionado por una confianza mal depositada. Para él, la debilidad no era una opción, y la idea de que Dámaso se creyera con derecho a chantajearlo era una afrenta intolerable. En su fuero interno, el duque ya había cruzado una línea. Si había que destruir, se destruiría sin miramientos. Por su parte, Victoria intentó recomponer su papel ante los demás, refugiándose en la autoridad que todavía conservaba. Caminó hacia los salones comunes con la cabeza alta, consciente de que cualquier signo de flaqueza sería interpretado como una invitación al ataque. Sin embargo, en su interior crecía un miedo distinto, más íntimo, al recordar que Dámaso conocía secretos que no solo podían arruinarla socialmente, sino arrancarle todo aquello por lo que había luchado. Luisa, ajena a muchos de esos movimientos, empezaba a sentir el peso del rechazo de una forma más clara. La frialdad de Alejo la confundía, pero también despertaba en ella viejos temores, esos que creía haber dejado atrás tras regresar al valle. Cada vez que lo miraba, buscaba una explicación que no llegaba, una señal de que todavía importaba. Esa inseguridad la volvía vulnerable, justo cuando más necesitaba aferrarse a algo firme. La advertencia de José Luis seguía resonando en su mente como una sentencia. No había sido solo una humillación, sino una forma de recordarle cuál era su lugar, de marcar territorio frente a cualquiera que pudiera pensar que ella merecía algo más. Luisa intentó convencerse de que podía soportarlo, de que ya había sobrevivido a cosas peores, pero la herida era profunda y silenciosa. Mientras tanto, Matilde se debatía entre la rabia y la tristeza. La boda frustrada no era únicamente un contratiempo, era la confirmación de que su felicidad siempre dependía de fuerzas ajenas. Se sentía expuesta, utilizada, y por momentos dudaba incluso de su propia fortaleza. Atanasio, incapaz de encontrar consuelo, se movía como una fiera herida, incapaz de aceptar la derrota sin buscar un culpable claro. Martín observaba a ambos con un sentimiento de culpa que no lograba sacudirse. Sabía que había participado, directa o indirectamente, en el plan de Victoria, y ahora veía las consecuencias desplegarse ante él. La lealtad que había mostrado comenzaba a pesarle como una carga demasiado grande, y por primera vez se preguntó si el precio que estaba pagando no era demasiado alto. Dámaso, en cambio, parecía moverse con una serenidad casi provocadora. Cada encuentro, cada cruce de miradas, era una forma de recordar que el control había cambiado de manos. No necesitaba alzar la voz ni recurrir a amenazas explícitas, su simple presencia bastaba para alterar el ánimo de quienes lo rodeaban. Sabía que tanto Victoria como José Luis estaban atrapados en su propia red, y esa certeza lo fortalecía. La situación se volvió aún más delicada cuando Mercedes empezó a mostrarse más cercana a él. No era solo un gesto impulsivo, sino una elección cargada de significado. Al acercarse a Dámaso, Mercedes parecía buscar una salida,
una forma de protegerse en un entorno donde las alianzas se desmoronaban con rapidez. Ese movimiento no pasó desapercibido, y muchos comenzaron a preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Bárbara, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la posibilidad de que Irene se marchara. La idea de perderla no solo la entristecía, sino que la llenaba de una inquietud difícil de explicar. Intuía que esa decisión no era casual, que estaba relacionada con todo lo que se estaba gestando en el valle, y temía que una vez tomada no hubiera marcha atrás. Victoria, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, decidió reforzar su control sobre Martín. Le recordó que aún tenía una responsabilidad que cumplir, que no podía permitirse dudar ahora. Martín asintió, aunque por dentro sentía que cada paso que daba lo alejaba un poco más de sí mismo. La presión empezaba a asfixiarlo, y la idea de seguir obedeciendo sin cuestionar comenzaba a resquebrajarse. Así, el día avanzó entre silencios tensos y miradas cargadas de significado. Nadie en Valle Salvaje podía fingir normalidad por mucho más tiempo. Las amenazas no dichas, los pactos implícitos y los resentimientos acumulados estaban a punto de estallar, y todos lo sabían, aunque nadie se atreviera aún a decirlo en voz alta. En Valle Salvaje, la noche no trajo descanso, sino una claridad incómoda. Con la caída del sol, las certezas falsas se deshicieron y quedaron al descubierto los miedos que durante el día habían sido maquillados con gestos de autoridad. La casa grande parecía más estrecha, como si sus muros escucharan y devolvieran en eco cada pensamiento que nadie se atrevía a pronunciar. José Luis volvió a su despacho con la determinación de quien ha tomado una decisión que no piensa compartir. Se sirvió una copa sin disfrutarla, consciente de que la prudencia había dejado de ser una virtud en su situación. El nombre de Dámaso regresaba una y otra vez a su mente, asociado a una idea intolerable, la de estar siendo conducido, empujado a reaccionar por un hombre al que jamás habría concedido poder alguno. Aquella humillación silenciosa era el detonante de una furia que empezaba a pedir salida. Victoria, en su habitación, intentaba recomponer su relato interno. Se miró al espejo con una dureza que no admitía compasión. Había sobrevivido a cosas peores, se repetía, pero sabía que esta vez la amenaza no venía solo de fuera. La desconfianza de José Luis era una grieta peligrosa, y Dámaso, con su calma insolente, había aprendido a ensancharla. Cada recuerdo compartido, cada secreto no enterrado del todo, se convertía ahora en un arma en su contra. Luisa, por su parte, no conseguía conciliar el sueño. La soledad se le había instalado en el pecho con una intensidad que no recordaba desde antes de abandonar el valle. La frialdad de Alejo no era solo distancia, era un muro que ella no sabía cómo atravesar. Pensó en la advertencia del duque, en la manera en que había sido reducida a nada con palabras medidas y crueles. Comprendió entonces que su regreso no la había devuelto al mismo lugar, sino a uno aún más frágil. Matilde pasó la noche sentada, con el vestido de novia aún colgado como un recordatorio cruel. No lloraba ya por la boda perdida, sino por la sensación de haber sido utilizada como pieza en un juego que no entendía del todo. Atanasio, incapaz de dormir, caminaba de un lado a otro, mascullando su rabia. La amenaza que había pronunciado seguía vibrando en el aire, no como una bravata, sino como la prueba de que había llegado a un límite peligroso. Martín, testigo y cómplice a la vez, sintió el peso de su papel con una claridad insoportable. Recordó cada paso que había dado siguiendo las indicaciones de Victoria, convencido de que estaba protegiendo a su familia. Ahora, viendo a su hermana rota y a Atanasio desbordado, empezó a preguntarse si había confundido obediencia con lealtad. Esa duda, pequeña pero persistente, se le clavó como una espina. Dámaso, en cambio, parecía disfrutar del silencio nocturno. Desde su posición, observaba cómo la tensión hacía el trabajo por él. Sabía que no necesitaba apresurarse, que el miedo ajeno era el mejor aliado. La advertencia de Victoria le había arrancado una sonrisa interior. No porque le temiera, sino porque confirmaba que ella también estaba atrapada. Para él, aquel juego no era nuevo, la diferencia era que ahora tenía todas las cartas visibles. Mercedes no lograba apartar de su mente el gesto que había tenido con Dámaso. No fue solo impulso, fue una elección nacida del instinto de supervivencia. En un entorno donde los equilibrios se rompían, había decidido colocarse del lado que creía más seguro. Aún así, la culpa la rozaba como una sombra, recordándole que cada paso tenía un precio que tarde o temprano se pagaba. Bárbara, inquieta,
se levantó en mitad de la noche para escribir una carta que no sabía si entregaría. Pensar en la marcha de Irene a Burgos la llenaba de un presentimiento oscuro. Intuía que esa partida no sería un simple cambio de escenario, sino una huida necesaria de algo que estaba a punto de estallar. Y ese pensamiento la dejó con la amarga certeza de que el valle estaba perdiendo su capacidad de proteger a los suyos. Al amanecer, Valle Salvaje despertó con una calma engañosa. Nadie habló de lo ocurrido la noche anterior, pero todos lo llevaban marcado en el rostro. Las decisiones ya estaban tomadas, aunque aún no se hubieran pronunciado en voz alta. Y en ese silencio compartido, se hizo evidente que el siguiente movimiento no tardaría en llegar, y que cuando lo hiciera, ya no habría espacio para la marcha atrás. La mañana se abrió paso en el valle con una luz fría, casi impersonal, como si la naturaleza se negara a ofrecer consuelo. En la casa grande, los pasos resonaban con cautela, y cada saludo parecía medir la distancia exacta entre la cortesía y la desconfianza. Nadie ignoraba que la noche había dejado decisiones suspendidas en el aire, y que ese día exigiría respuestas que ya no podían aplazarse. José Luis fue el primero en imponer su presencia. Apareció en el salón con el porte severo de quien se sabe dueño del lugar, pero también con la rigidez de alguien que se prepara para una confrontación inevitable. Su mirada buscó a Victoria sin rodeos, como si quisiera confirmar que seguía ahí, que no había huido de las consecuencias. No habló de inmediato. El silencio, en ese instante, fue su forma de advertencia. Victoria respondió a esa mirada con una calma estudiada. Se sentó con elegancia, consciente de que cualquier signo de nerviosismo sería interpretado como una confesión. Sin embargo, por dentro sentía cómo la presión aumentaba. Sabía que José Luis estaba dispuesto a actuar, y que su paciencia se había agotado. Aquella mañana entendió que ya no bastaba con sostener una versión, necesitaba recuperar el control o asumir que lo había perdido para siempre. Luisa, desde su lugar, percibió la tensión como un murmullo constante. Intentó concentrarse en sus tareas, pero cada cruce de miradas la hacía sentirse observada, evaluada. La advertencia del duque había calado hondo, y ahora dudaba incluso de su propia presencia en el valle. Sentía que cualquier paso en falso podía convertirse en una excusa para expulsarla de un mundo que nunca terminó de aceptarla. Alejo, distante, evitaba encontrarse con ella. No era indiferencia pura, sino una mezcla de culpa y temor. Sabía que su silencio la hería, pero también que acercarse implicaba desafiar abiertamente a su padre. Esa contradicción lo mantenía atrapado, incapaz de ofrecer a Luisa la seguridad que ella necesitaba. Cada vez que la veía, apartaba la mirada, como si así pudiera esquivar una decisión que lo desbordaba. Matilde, todavía marcada por la boda frustrada, se movía con una dignidad frágil. No había llanto en su rostro, pero sí una firme determinación que nacía del cansancio. Comprendía, quizá por primera vez, que su felicidad había sido utilizada como moneda de cambio. Esa revelación no la quebró, al contrario, sembró en ella una desconfianza nueva, dirigida no solo a Victoria, sino a todos los que habían callado. Atanasio, por su parte, permanecía en un silencio inquietante. La rabia de la noche anterior se había transformado en una calma tensa, peligrosa. No necesitaba repetir amenazas para que se entendiera que estaba al límite. Martín, al observarlo, sintió un escalofrío. Sabía que había contribuido a empujar esa situación hasta un punto sin retorno, y que ahora debía cargar con la responsabilidad. Dámaso apareció más tarde, con una tranquilidad que resultaba provocadora. No se apresuró, no buscó protagonismo, su sola presencia bastó para alterar el ambiente. Caminó con la seguridad de quien sabe que todos lo observan, y que cada uno de esos ojos esconde una preocupación distinta. Para él, aquel escenario era la confirmación de su ventaja. El miedo ajeno seguía trabajando a su favor. Mercedes, consciente de las miradas que se posaban sobre ella, intentó mantener una actitud neutral. Pero su cercanía reciente con Dámaso no había pasado desapercibida, y ahora sentía el peso de esa elección. En su interior se debatía entre el alivio de sentirse protegida y el temor de haber cruzado una línea que la aislaría del resto. La ambigüedad de su posición empezaba a resultarle incómoda. Bárbara observaba en silencio, con una inquietud creciente. La posible marcha de Irene a Burgos adquiría un nuevo significado a la luz de lo que estaba ocurriendo. Ya no parecía una simple decisión personal, sino una reacción lógica ante un entorno cada vez más hostil. Esa idea la llenó de tristeza,
pero también de una comprensión amarga. Quedarse en el valle implicaba aceptar riesgos que no todos estaban dispuestos a asumir. Así avanzó la mañana, cargada de gestos medidos y palabras no dichas. Cada personaje parecía moverse sobre una cuerda floja, consciente de que un solo paso en falso podía precipitarlo al vacío. En Valle Salvaje, la calma seguía siendo solo una apariencia, y el verdadero conflicto, aún contenido, comenzaba a buscar su salida. El mediodía llegó al valle con una pesadez difícil de disimular. El silencio que dominaba la casa grande ya no era prudente, sino expectante, como si todos aguardaran una chispa capaz de prender lo que llevaba horas acumulándose. Las conversaciones se volvieron breves, casi mecánicas, y cada mirada cruzada parecía medir fuerzas sin necesidad de palabras. José Luis decidió romper esa inercia. Su tono no fue elevado, pero sí definitivo, cargado de una autoridad que no admitía réplica. Dejó claro que la situación había llegado demasiado lejos y que no estaba dispuesto a seguir tolerando juegos ambiguos ni amenazas encubiertas. Aquellas palabras no iban dirigidas a una sola persona, sino a todos los presentes, como una advertencia colectiva de que el tiempo de las maniobras discretas se había agotado. Victoria sintió el impacto de esa declaración con una mezcla de rabia y temor. Sabía que José Luis estaba dispuesto a actuar sin medir consecuencias, y esa determinación la colocaba en una posición delicada. Durante años había sabido anticiparse a sus movimientos, pero ahora percibía una dureza distinta, una frialdad que no había visto antes. Comprendió que, si perdía el control de esa relación, perdería también su última defensa frente a Dámaso. Luisa escuchó esas palabras desde la distancia, con el corazón encogido. Intuía que no era el centro del conflicto, pero sabía que seguía siendo parte del problema. La advertencia del duque seguía pesando sobre ella como una losa, recordándole que su presencia no era deseada. Esa sensación de no pertenecer, de ser siempre prescindible, comenzó a erosionar su ánimo con una fuerza que apenas lograba ocultar. Alejo, testigo silencioso, sintió como la presión aumentaba a cada minuto. La postura de su padre lo obligaba a tomar partido, aunque aún no supiera cómo. Mirar a Luisa y no acercarse era un acto de cobardía que reconocía, pero también un mecanismo de defensa. Sabía que cualquier gesto podía desencadenar una reacción imprevisible, y ese miedo lo mantenía paralizado. Matilde observaba la escena con una lucidez nueva. La boda frustrada había sido un golpe duro, pero también un despertar. Ahora veía con claridad cómo los intereses ajenos habían marcado su destino, y esa certeza la alejaba emocionalmente de quienes antes consideraba aliados. No expresó su dolor en voz alta. Lo transformó en una determinación silenciosa que empezaba a tomar forma. Atanasio permanecía en segundo plano, pero su presencia era imposible de ignorar. El silencio con el que observaba a Victoria y a José Luis resultaba inquietante. No necesitaba repetir amenazas para que se entendiera que la herida seguía abierta. Martín, consciente de la fragilidad del momento, evitaba cruzar su mirada, sabiendo que cualquier palabra podía avivar una ira que aún no se había extinguido. Dámaso, por su parte, parecía moverse con una calma casi calculada. Cada gesto suyo estaba impregnado de la certeza de que seguía teniendo ventaja. Observaba cómo la tensión crecía sin intervenir, confiado en que el miedo y la desconfianza terminarían haciendo el trabajo por él. Para Dámaso, aquel enfrentamiento no era un riesgo, sino una confirmación de su poder. Mercedes sentía el peso de las miradas ajenas y de sus propias decisiones. La cercanía con Dámaso le había dado una sensación momentánea de protección, pero ahora empezaba a preguntarse si no había elegido el refugio equivocado. La ambigüedad de su posición la aislaba, dejándola en tierra de nadie, y esa soledad comenzaba a inquietarla más de lo que estaba dispuesta a admitir. Bárbara, cada vez más convencida de que algo estaba a punto de romperse, pensó de nuevo en Irene y en la posibilidad de que se marchara. La idea ya no le parecía exagerada, sino necesaria. Permanecer en Valle Salvaje empezaba a significar exponerse a un conflicto que no distinguía entre culpables e inocentes, y esa certeza la llenó de una tristeza resignada. Así, el día avanzó hacia su tramo final con una sensación de amenaza inminente. Las palabras dichas y las que habían quedado en el aire formaban un entramado peligroso, dispuesto a tensarse aún más. En Valle Salvaje, nadie podía ya fingir ignorancia. El enfrentamiento estaba en marcha, y sus consecuencias empezaban a dibujarse con una nitidez inquietante.
La tarde cayó sobre Valle Salvaje con un cielo encapotado que parecía reflejar el ánimo de quienes habitaban la casa grande. El ambiente, lejos de relajarse tras las tensiones del mediodía, se volvió aún más denso, cargado de una expectación incómoda. Cada personaje sentía que algo estaba a punto de quebrarse, y esa intuición convertía cualquier gesto cotidiano en un esfuerzo consciente. José Luis regresó a su despacho con paso firme, pero en su interior la furia empezaba a mezclarse con una determinación fría y peligrosa. Había llegado a la conclusión de que la situación ya no podía resolverse con advertencias ni silencios estratégicos. Para él, la única salida consistía en actuar antes de que Dámaso lo empujara a un punto sin retorno. Esa idea, lejos de inquietarlo, le otorgaba una claridad brutal que no había sentido en mucho tiempo. Victoria percibió ese cambio sin necesidad de palabras. Bastó con cruzarse con José Luis en el pasillo para comprender que algo había mutado definitivamente. La dureza de su mirada ya no dejaba espacio a la negociación. En ese instante, la duquesa sintió un miedo profundo, no tanto por Dámaso como por el hombre al que había acompañado durante años. Sabía que, cuando José Luis se decidía, no había marcha atrás, y que esa determinación podía arrastrarla a ella también. Luisa pasó la tarde aislada, cumpliendo con sus tareas de manera mecánica. La sensación de estar sobrando se intensificaba a cada hora, y el silencio de Alejo se convertía en una herida abierta. Intentó convencerse de que no debía esperar nada, de que su supervivencia siempre había dependido de su propia fortaleza. Sin embargo, la soledad empezaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Alejo, atrapado entre la lealtad y el sentimiento, caminaba sin rumbo claro. Sabía que su distancia estaba haciendo daño, pero también que acercarse significaba desafiar directamente a su padre. Esa tensión interna lo consumía, llevándolo a un estado de parálisis que lo llenaba de frustración. Mirar a Luisa desde lejos se había convertido en un castigo autoimpuesto que ya no sabía cómo sostener. Matilde, refugiada en un silencio digno, comenzó a replantearse su lugar en el valle. La boda frustrada no solo había aplazado un futuro, sino que había desvelado verdades incómodas sobre quienes la rodeaban. Comprendía ahora que confiar ciegamente había sido un error, y esa lucidez dolorosa empezaba a transformarse en una fuerza nueva, más reservada, pero también más firme. Atanasio, cada vez más contenido, parecía guardar su rabia como un arma en espera. La calma que mostraba no era señal de resignación, sino de una tensión acumulada que podía estallar en cualquier momento. Martín, consciente del peligro, observaba a su cuñado con una inquietud creciente, temiendo que la situación se desbordara más allá de lo que nadie pudiera controlar. Dámaso continuaba moviéndose con una tranquilidad inquietante. No necesitaba intervenir. Sabía que el conflicto estaba avanzando por sí solo. La rigidez de José Luis y el nerviosismo de Victoria confirmaban que su estrategia estaba dando resultado. Para él, aquel juego no tenía prisa, y cada minuto que pasaba reforzaba su posición. Mercedes, por su parte, empezaba a sentir el aislamiento. La ambigüedad que había elegido como protección se estaba convirtiendo en una jaula. Notaba las miradas, los silencios a su alrededor, y comprendía que su cercanía con Dámaso la había colocado en un lugar incómodo, del que ya no era fácil salir sin pagar un precio. Bárbara, inquieta, observaba el cielo desde una ventana, convencida de que el valle estaba cambiando de forma irreversible. Pensar en Irene y en su posible marcha a Burgos se convirtió en una preocupación constante. Ya no lo veía como una simple decisión personal, sino como una huida necesaria de un entorno que empezaba a devorarse a sí mismo. Así transcurrió la tarde, lenta y opresiva, preparando el terreno para un desenlace inevitable. En Valle Salvaje, las decisiones tomadas en silencio comenzaban a reclamar su espacio, y la noche se acercaba con la promesa de que nada volvería a ser igual. La noche terminó de cerrar el cerco sobre Valle Salvaje con una oscuridad espesa, casi amenazante. El silencio ya no era solo tensión contenida, sino una antesala inquietante, como si cada rincón de la casa grande aguardara el momento exacto para devolver todo lo que había sido callado durante el día. Las luces encendidas no lograban disipar esa sensación de encierro que se había instalado en todos. José Luis caminó solo por los pasillos, con pasos firmes y una expresión endurecida por una decisión ya tomada. Había pasado demasiadas horas sopesando opciones, y todas conducían al mismo punto. No permitiría que Dámaso siguiera marcando el ritmo de su vida ni el de su casa. Esa convicción lo sostenía,
pero también lo empujaba hacia un terreno peligroso, donde el orgullo y la venganza empezaban a confundirse con la justicia. Victoria lo observó desde la distancia, comprendiendo que algo se había roto definitivamente entre ellos. Ya no reconocía en su marido al hombre calculador que siempre había sabido negociar, sino a alguien dispuesto a arrasarlo todo con tal de no sentirse humillado. En ese instante, la duquesa sintió por primera vez que su posición era más frágil de lo que había querido admitir, y que su alianza con Dámaso había tenido un coste demasiado alto. Luisa, ajena a los detalles, percibió el cambio en el ambiente como una amenaza directa. La advertencia de José Luis seguía latiendo en su memoria, recordándole que su vida en el valle pendía de un hilo. Cuando se cruzó con él en uno de los corredores, comprendió que aquella frialdad no era pasajera. Sus palabras, breves y duras, dejaron claro que nada había cambiado entre ellos, y que no debía esperar compasión ni reconocimiento alguno. Alejo fue testigo de ese momento desde lejos, incapaz de intervenir. Ver a Luisa encogerse ante la autoridad de su padre le provocó una mezcla de rabia y vergüenza. Supo entonces que su silencio tenía consecuencias, y que cada vez le resultaría más difícil justificarlo. La distancia que había impuesto entre ambos empezaba a volverse insostenible, incluso para él. Matilde, encerrada en sus pensamientos, asumió que la boda frustrada había sido solo el inicio de una cadena de pérdidas. Comprendió que debía protegerse, que ya no podía confiar en promesas ni en planes ajenos. Esa certeza, amarga pero clara, la empujó a adoptar una postura más reservada, dispuesta a observar antes de volver a entregarse a nadie. Atanasio, aún contenido, sintió que la noche le devolvía la rabia que había intentado dominar durante el día. No pronunció amenazas, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Martín, consciente del peligro latente, evitó acercarse, sabiendo que cualquier gesto podía reavivar un fuego que todavía ardía bajo la superficie. Dámaso, por su parte, se movía con la serenidad de quien sabe que ha ganado tiempo. La tensión entre José Luis y Victoria, la fragilidad de los demás, todo confirmaba que su presencia había alterado el equilibrio de forma irreversible. No necesitaba intervenir, bastaba con esperar a que los conflictos internos hicieran el trabajo por él. Mercedes sintió el peso de esa noche como una condena silenciosa. La elección que había hecho la colocaba ahora en una posición incómoda, observada y juzgada sin palabras. Empezó a preguntarse si había confundido protección con dependencia, y si aún estaba a tiempo de rectificar antes de quedar atrapada del todo. Bárbara, desde su habitación, miró hacia la oscuridad del valle con una certeza amarga. La posible marcha de Irene ya no le parecía una opción lejana, sino una consecuencia lógica de todo lo que estaba ocurriendo. Permanecer en Valle Salvaje significaba aceptar un conflicto que amenazaba con devorar a todos, sin excepción. Así concluyó la jornada, con el valle sumido en una calma inquietante, cargada de presagios. Nada se había resuelto, pero todo había cambiado. Las amenazas, las advertencias y las decisiones silenciosas se habían alineado, preparando el terreno para un choque inevitable. En Valle Salvaje, la noche no trajo descanso, sino la certeza de que el amanecer marcaría un punto de no retorno.